Top 12. Películas animadas más controvertidas de los 60 que fueron prohibidas. ¿Cuáles son las películas animadas prohibidas más controvertidas de los años 60? La década de 1960 no solo fue guitarras eléctricas, la carrera espacial y la televisión en blanco y negro. Fue también la época en que la animación cruzó fronteras que nadie se atrevía a tocar. Mientras el mundo soñaba con la llegada del hombre a la luna, algunos cineastas usaban lápiz, tinta y marionetas para desafiar gobiernos, burlarse del poder y desnudar los miedos más profundos de la sociedad. Y lo que crearon fue tan incómodo, tan perturbador, que muchos países reaccionaron con terror. Las prohibieron, las ocultaron. Algunas fueron enterradas en archivos durante décadas. Hoy vamos a recordarlas. 14 películas que demostraron que la animación podía ser peligrosa, que encendieron la ira de censores, gobiernos y líderes religiosos, y que todavía hoy generan escalofríos en quienes se atreven a verlas. Número 12. Una breve visión. 1961. Reino Unido. Un cortometraje de apenas 6 minutos. Y aún así, fue considerado demasiado aterrador para mostrarse en televisión. Una breve visión fue creada por Joan y Peter Falls en plena Guerra Fría. Su historia era simple, pero devastadora. Un objeto misterioso surca el cielo, y luego viene el fin del mundo. Ciudades derrumbándose, gente disolviéndose, cenizas flotando en silencio, sin palabras, solo destrucción. Cuando la BBC lo emitió en 1961, el resultado fue pánico, niños traumatizados, padres indignados, periódicos clamando que era la caricatura más aterradora jamás transmitida. La presión fue tan grande que la cadena decidió retirarla para siempre de la televisión británica. En una década marcada por el miedo nuclear, un dibujo animado logró sacudir a la nación más que cualquier discurso político. Fue un recordatorio de que incluso en un medio pensado para entretener, podía surgir una pesadilla demasiado real. Hoy se recuerda como una pieza visionaria de protesta animada. Pero en 1961, una breve visión fue prohibida por mostrar demasiado bien lo que todos temían. La aniquilación total. Número 11. El Rey Mono. Alboroto en el cielo. 1965. China. Era un tesoro nacional, pero el gobierno lo convirtió en un enemigo. Basada en la clásica novela china, Viaje al Oeste, la historia seguía al Rey Mono rebelándose contra el emperador de Jade en una explosión de colores, caos y energía desbordante. El público la adoró. Las autoridades maoístas no. El mensaje era claro: un héroe burlándose de los dioses y desafiando al orden celestial. Para los censores, una metáfora demasiado peligrosa contra la autoridad política. El estreno coincidió con el inicio de la revolución cultural. Las proyecciones fueron canceladas, los creadores enviados a campos de reeducación y los rollos confiscados. Durante décadas, la película estuvo perdida, casi borrada de la memoria colectiva. Hoy es considerada un clásico de la animación china, símbolo de creatividad y rebeldía. Pero en los 60, Alboroto en el cielo fue declarada reaccionaria y prohibida por cometer el peor de los pecados: atreverse a reírse del poder. Número 10. Cuentos de la noche. 1968, Francia. Lo que parecía inocente teatro de sombras se transformó en un manifiesto. Michel Ocelot presentó historias oscuras disfrazadas de leyendas. Un reino donde los poderosos devoraban a los niños pobres para conservar su juventud, o una joven que envenenaba a los consejeros de su padre para evitar un matrimonio arreglado. La televisión estatal francesa se escandalizó. La acusaron de convertir el folclore en ideología. Líderes religiosos la denunciaron por feminismo y brujería. Fue retirada de la programación después de una única emisión. El público apenas la vio, pero quienes lo hicieron entendieron que no era un cuento de hadas. Era un espejo incómodo de la lucha de clases y del poder abusivo. Y eso, en un país que todavía vivía la resaca del mayo del 68, era demasiado peligroso. Hoy es venerada como pionera de la animación socialmente consciente. Pero en 1968, Cuentos de la Noche fue silenciada por un crimen insólito: desafiar la inocencia de las leyendas. Número 9. El hombre que plantaba árboles. 1969. Canadá, Francia. Una historia tranquila. Demasiado tranquila para una época que quería progreso a toda costa. El filme contaba la vida de un pastor solitario que transformaba un valle árido en un bosque.
Sin violencia, sin política explícita, solo naturaleza renaciendo. Y aún así, fue tachada de peligrosa. En Francia y Canadá, varias cadenas de televisión se negaron a emitirla. La acusaban de propaganda ecologista, de glorificar la vida rural sobre la modernidad, incluso de promover ideas anarquistas. Para una sociedad obsesionada con el desarrollo urbano, ese mensaje era visto como un freno, casi como un llamado a desconfiar del progreso. El resultado quedó archivada por casi 2 décadas. Solo cuando el ambientalismo se volvió tendencia fue liberada, ganando un Oscar y reconocimiento mundial. Hoy es considerada una de las parábolas animadas más poderosas jamás creadas. Pero en 1969, El hombre que plantaba árboles fue censurada por atreverse a decir la verdad más simple y temida: la naturaleza importa más que el poder. Número 8. Submarino amarillo, 1968. Prohibida en Asia y Sudamérica, el viaje psicodélico de los Beatles parecía inofensivo, pero para muchos gobiernos era dinamita pura. Submarino amarillo mostraba a los músicos derrotando a los tiránicos Blue Minis con amor y música. A ojos de censores en Singapur, Brasil y Corea del Sur, era propaganda antisistema, una amenaza al orden nacional. Los colores lisérgicos, las criaturas absurdas y los guiños a las drogas psicodélicas solo confirmaron sus miedos. Para el público occidental fue un festival de creatividad, pero en el otro lado del mundo se convirtió en un producto prohibido. Una caricatura vista como peligrosa por fomentar la rebeldía y por enmascarar, según los censores, un mensaje de drogas y revolución. Hoy es una obra maestra del arte psicodélico, pero en 1968, Submarino amarillo fue vista como un viaje de ácido peligroso, una caricatura que los gobiernos temían más que al rock. Número 7. El fabuloso Barón Munchausen, 1962. Checoslovaquia, una fantasía deslumbrante y al mismo tiempo una burla demasiado peligrosa. Karel Zeman mezcló acción real, stop motion y recortes animados para recrear las aventuras imposibles del Barón Munchausen. Viajes a la luna, monstruos marinos, batallas contra ejércitos otomanos, todo con una creatividad nunca vista. Pero bajo la fantasía había sátira política. El varón, experto en mentiras para escapar de las consecuencias, fue interpretado como una burla a la propaganda del Estado comunista. El partido detectó el peligro. Tras unas pocas proyecciones en Praga, la película fue retirada silenciosamente de circulación. Oficialmente no existía. En Occidente ganó premios y admiración, influyendo incluso a Terry Gilliam. Hoy es aclamada como una obra maestra que mezcló arte y resistencia política. Pero en 1962, El fabuloso Barón Munchausen fue un filme prohibido, considerado capaz de inspirar rebeldía en los jóvenes. Número 6. Speed Racer, la película, 1967, versión estadounidense. Este auto no puedes perder, es una maravilla. Es la obra maestra de... Un héroe de carreras convertido en amenaza para los niños. La popular serie japonesa Match Go 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 fue empaquetada en una película para el público estadounidense. Colores brillantes, coches imposibles y acción sin freno. Parecía entretenimiento perfecto para las familias, pero había un problema: violencia implícita. Accidentes, villanos despiadados, muertes sugeridas. Demasiado oscuro para la época. Una escena de arenas movedizas provocó protestas. Padres denunciaron que podía traumatizar a los niños. En cuestión de días, los cines empezaron a retirar la cinta. Varias juntas escolares incluso prohibieron que se proyectara en funciones comunitarias. El corte original estadounidense nunca fue reeditado oficialmente. Hoy se la considera un artefacto de culto. Pero en 1967, Speed Racer, la película fue cancelada por mostrar que hasta una caricatura podía ser mortal. Número 5. Senjaku, 1961, Japón, el primer anime para adultos, y también el primero en ser sepultado por la indignación. Basada en un manga satírico de Fujio Akatsuka, la película mostraba un Japón feudal lleno de monjes lascivos, maridos despistados y mujeres seductoras. No había metáforas escondidas, era directo, descarado, imposible de ignorar. El público no estaba preparado. La desnudez y las insinuaciones explícitas causaron un escándalo nacional. Los censores declararon que dañaba la moral pública. Grupos conservadores exigieron su prohibición total. El resultado fue devastador: retirada inmediata de los cines.
cancelación de futuros proyectos relacionados y desaparición total de la circulación durante décadas. Hoy los historiadores la reconocen como precursora del anime adulto, pero en 1961, Senjaku fue enterrada por un crimen imperdonable: atreverse a mostrar deseo en dibujos animados. Número 4. La pequeña isla, 1965, Reino Unido. 3 arquetipos, una parábola y un final tan inquietante que fue prohibido. Richard Williams, el futuro director de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, presentó un corto experimental donde 3 figuras representaban la verdad, la belleza y la bondad. Lo que parecía un ensayo filosófico terminó en una explosión surrealista de violencia. Era arte, no entretenimiento infantil. Pero en plena efervescencia cultural, la BBC lo consideró demasiado provocador. Algunos lo acusaron de ser un ataque contra la religión. Otros lo vieron como un manifiesto antiguerra. La cadena decidió prohibirlo. Durante años no se mostró en televisión ni en festivales oficiales. Solo circulaba en proyecciones privadas o en universidades, casi como una obra clandestina. Hoy es considerado una joya visionaria, adelantada a su tiempo. Pero en 1965, la pequeña isla fue vetada por hacer la pregunta más peligrosa: ¿qué pasa cuando la verdad, la bondad y la belleza se convierten en violencia? Número 3. Las aventuras del príncipe Ahmed, reeditada en los 60. Una obra maestra muda, censurada 4 décadas después de su estreno. Creada en 1926 por Lotte Reiniger, era el largometraje animado más antiguo conservado. Una maravilla de siluetas y sombras inspirada en Las Mil y Una Noches. Durante décadas fue venerada en círculos artísticos, pero en los años 60, cuando se intentó relanzar en cines de Occidente, surgieron las protestas. Grupos religiosos denunciaron a la hechicera seductora y al genio femenino como imágenes inmorales. En plena Guerra Fría, los distribuidores occidentales temieron que su retrato del Medio Oriente fuera considerado inapropiado. El relanzamiento fue prohibido o severamente editado en Reino Unido y Estados Unidos. Hoy es reconocida como patrimonio cultural. Pero en los 60, El príncipe Ahmed fue considerada demasiado peligrosa para volver a la pantalla. Hoy se reconoce como patrimonio cultural de la humanidad. Pero en los 60, El príncipe Ahmed fue considerada demasiado peligrosa para regresar a la pantalla. Número 2. La pera mágica, 1968, Checoslovaquia. Un cuento de marionetas que se convirtió en rebelión. Jiří Trnka, maestro de la animación stop motion, contó la historia de un granjero y su árbol de peras milagrosas. Visualmente encantadora, casi un cuento para niños. Pero en el fondo, era una crítica feroz al poder del Estado y a la avaricia de los burócratas. El gobierno comunista no toleró la alegoría. Después de unas pocas funciones de festival, prohibió la película. Trnka fue reprendido y los rollos quedaron archivados. El público occidental la descubriría décadas después, cuando copias piratas circularon en retrospectivas de animación. Hoy es una leyenda susurrada entre animadores. Pero en 1968, la pera mágica fue silenciada porque hasta los títeres podían iniciar revoluciones. Número 1. Mil y una noches, 1969, Japón. Un viaje erótico, psicodélico y prohibido. Osamu Tezuka y Osamu Yamamoto tomaron la mitología árabe y la convirtieron en un carnaval de jazz, surrealismo y deseo. La historia de Alden, un comerciante que se enreda con genios, reyes y brujas, era un torbellino de colores y cuerpos. El público japonés quedó escandalizado. El contenido explícito fue acusado de corromper a la juventud. Varias prefecturas prohibieron su distribución, mientras que países árabes la vetaron por blasfemia religiosa. Pero bajo el erotismo había un mensaje político, una metáfora sobre la libertad creativa frente a la censura. La crítica se dividió. Algunos la llamaban arte revolucionario, otros un delirio pornográfico. Lo cierto es que se convirtió en una de las películas más polémicas de la animación japonesa. Hoy es un clásico de culto, estudiado por su audacia. Pero en 1969, Mil y una noches fue considerada demasiado peligrosa para el anime, un pecado que no se podía perdonar.